Ya se encuentra con nosotros nuestro amigo, colaborador, el periodista Víctor Villicaña, porque hoy nos va a hablar sobre ya la recta final de la administración estatal de Silvano Aureoles Conejo. Hay adeudos, obras, hay pendientes. ¿Qué más hay, Víctor? Bienvenido. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes al auditorio. Es un cierre, un despido, de la administración de Silvano Aureoles muy complejo. Por un lado, están presumiendo, enviando sus boletines, hablando de 400 obras, que pues, ninguna es una obra de mayor envergadura. Estamos hablando, y lo digo así rápidamente, de la población de Juárez, una red de agua potable, un camino pavimentado en Contepec, en Angamacutiro, la pavimentación de calles, el tecnológico de Cherán, la modernización de este tecnológico, drenaje en Simpanio, que una vialidad, cositas así, que no está mal, no está nada mal que un gobierno les pavimente la calle, por ejemplo, en Simpanio o en Tenencia Morelos, donde les cambia la vida, pero no estamos hablando de obras de mayor envergadura, obras verdaderamente importantes que se vieron, igual que sus programas sociales, muy ausentes. ¿Recuerdas este programa de A Toda Máquina, donde se iban a dar tractores que desaparecieron? Qué escándalo además en ese programa, ¿no? Que desaparecieron, que no existieron, que hubo un sinnúmero de irregularidades, estas becas que se les daba a los jóvenes, que también hubo bastantes problemas. Los programas que eran el apoyo a las madres, el apoyo a las mujeres, que fueron los estandartes de Silvano Aureoles Conejo, quedaron totalmente en el olvido. Pero hubo otros que sí, ¿no? Palomas mensajeras, a lo mejor. Pero este es un programa con participación, también debemos decirlo, de nuestros connacionales. No es netamente un programa completamente del gobierno. Sabemos que, y además hay que reconocer que los michoacanos son quienes salvaron, por decirlo así, esta administración, por las grandes remesas que fueron incluso históricas en este año de michoacanos que enviaron recursos justamente a los michoacanos por la pandemia, por la falta de apoyos, porque hay que decirlo, ni el gobierno federal ni el gobierno de Silvano Aureoles tuvieron un programa de verdadero rescate a los empresarios, a las empresas, a la población en general, al que tuvo que cerrar. Recuerdas que en un inicio hay que reconocer que Silvano Aureoles sí tomó medidas en el tema de la pandemia, pero estas afectaron al comercio, afectaron a quienes se solidarizaron, que cerraron hasta las 7 los negocios. ¿Lo recuerdas, esta medida de no salir, de no abrir sus negocios justamente por la gravedad de la pandemia? Pero no hubo esa reciprocidad, Fer, justamente hacia los ciudadanos. Cierra con una escalada, y lo digo así porque se ha ido agravando, de adeudos. Recordamos que los paros, que no son de hoy, de los trabajadores del magisterio, que se les ha deudado desde hace bastante tiempo y que han ido ahí nada más con parches pagándoles. Se suma a la policía Michoacán, los elementos policíacos con adeudos muy importantes. En estos últimos días, y lo vimos en este inicio de semana, trabajadores del Poder Legislativo, los mismos diputados tomando la Secretaría de Finanzas del Congreso de Michoacán por falta de recursos. A esto, dependencias como Defensoría de Oficio, que lo publicamos, donde los trabajadores no han recibido sus compensaciones y sus bonos. En el sector salud, que la están pasando bastante mal desde hace un año y medio que ha tenido esta pandemia, donde no han llegado los recursos, donde los médicos han tenido que poner incluso de su bolsa para sus cubrebocas, para protegerse, y que ha sido un sector que no ha tenido el respaldo suficiente, necesario, y además que merece, porque son los héroes en esta pandemia. Es un escenario muy grave, pero más allá de lo económico, el escenario que deja esta recta final en la que Silvano Aureoles, en su argot de los caballos, le apostó todo al Colorado, se fue todo pensando que ganaría una elección, y parece que se ha ocupado más de un proceso electoral que de la gobernabilidad que requiere un estado tan bello como es Michoacán. ¿A qué me refiero? Aguililla, últimos días Coalcomán, Tepalcatepec, Buenavista, sitios donde no la están pasando bien, donde incluso tú en este informativo dabas cuenta en esta misma semana del éxodo de coalcomanenses, lo escuchaba en este espacio informativo, coalcomanenses saliendo con lo que tenían a la mano, con sus mochilas, por la inseguridad, por la participación de la delincuencia, por el empoderamiento de los grupos delictivos ante la inacción del gobierno estatal y del gobierno federal. Ese, para mí, es el mayor adeudo, es el mayor agravio que tiene Silvano Aureoles Conejo con los michoacanos. No ha habido gobernabilidad desde hace bastante tiempo en Tepalcatepec, en Buenavista, en toda esta región de la Tierra Caliente. Los hechos que se han dado, Penjamillo, un candidato que no aparece, el tema de la inseguridad
me parece que es ese y el económico los de mayor agravio para los michoacanos, si lo podemos llamar de esa manera. La inseguridad, los problemas de salud. Hay que reconocer que en el gobierno de Silvano Aureoles, a diferencia incluso del gobierno municipal que encabezó en su momento Raúl Morón Orozco, sí se tomaron medidas. Me parece que son de las cosas rescatables en esta administración, que sí tomó la iniciativa en confrontar, en enfrentar más bien a la pandemia, en tomar medidas fuertes como el uso de cubrebocas, como el cierre de negocios, como el estar incluso informando continuamente las acciones, como lo vemos en este momento, el Hospital de Lázaro Cárdenas, que ya sobrepasó el cupo por enfermos de COVID. En el tema de salud sí tomó medidas Silvano Aureoles, sí tomó acciones, pero me parece que le faltó contundencia porque entraron conflictos como el caso de Morelia, donde el alcalde decía, no, aquí no vamos a cerrar, y el gobierno del estado decía que sí. Cierra con un adeudo a los michoacanos en todas esas promesas que hizo en un inicio de su administración, en un empecinamiento, en darle seguimiento a un proceso electoral, en estas giras que está realizando en la Unión Americana, que va a ir a Europa, que ya buscó al presidente de la República con nulos resultados, en vez de estar atendiendo lo que está pasando en este momento en Michoacán. Me parece que ese es el cierre lamentable, queriendo desincorporar bienes muebles e inmuebles del gobierno del estado sin tener un destino claro de a dónde van esos recursos, viviendo el abandono de sus diputados a los que él acompañó, a los que él posicionó, a los que incluso les dio todo el respaldo para que llegaran a esta 74 legislatura y que hoy le están dando la espalda a Silvano Aureoles porque el tema, allí se ve, de esta desincorporación de bienes, ya le dieron la espalda, ya le dieron para atrás y que pues se ve un cierre muy, muy complicado en estos temas: inseguridad, economía y gobernabilidad. Víctor Villicaña, muchas gracias. ¿Dónde te puede seguir nuestro auditorio? A través de mis redes sociales, Víctor Villicaña, y la página de un servidor en Síntesis Noticias. Ahí nos puede seguir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, y en Instagram me busca como Víctor Villicaña. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes. Gracias, Fer.